Buenas tardes, que Dios les bendiga. Esperamos que puedan estar todos juntos ahí en casita, que se preparen para que estudiemos juntos la Biblia. Acuérdense de que Dios nos dio la Biblia para estudiarla, no solamente para tenerla ahí empolvándose, sino para estudiarla y que la estudiemos juntos con la familia. Así que es bonito estudiar juntos y que nos preparemos para su venida. Ya se están viniendo, ¿verdad? Todos los tiempos difíciles en que Dios nos dijo, ¿verdad? Que habrá tiempos difíciles y que va a ser tiempos en que pues ya pronto va a ser su venida, ¿verdad? Así que hay que estar preparados para su venida y conociendo cada día más y más de su amor, de sus promesas, de que Él vino a salvarnos, vino a morir en la cruz para darnos la vida eterna, ¿verdad? Y que podamos conocer cuán maravilloso es su nombre, ¿verdad? Y cuántas cosas maravillosas hay por todos lados en que nos enseña su creación, su verdad. Todas las cosas que nosotros vemos alrededor, podemos ver su grandeza, ¿verdad? Así que pues hay que estudiar más la Biblia para poder aprender más de Él y poder servirlo mejor y poder compartir mejor su palabra y que nos enseñe, ¿verdad? No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Así que ese es un modo de que usted es hacedor de la palabra cuando comparte la palabra de Dios, cuando comparte estos videos. Y pues esperamos que lo esté haciendo con todos sus conocidos. Y pues bueno, ya estamos en el video número 73 y en Éxodo 28. Ahora vamos a ver las vestiduras de los sacerdotes y pues creo que ese es todo lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Sí, todo el capítulo es de las vestiduras de los sacerdotes. Y pues ya vimos en Éxodo 27 el altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el aceite para las lámparas. Así que pues vamos a ver qué nos tiene Dios ahora para ver sus propósitos, para conocerlo cada día más y más. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Virgilio? Bien. ¿Mejor? Acá nos quedamos. Bueno, qué bueno. Aquí estamos. Bueno, un recordatorio o recopilación, ¿no? Desde el capítulo 25 estamos viendo el modelo de las cosas que Dios le ordenó a Moisés a fabricar para el tabernáculo. Dentro de todas estas cosas, bueno, están modelos, por decirlo así, una maqueta de lo que iba a haber en el tabernáculo, de cómo iba a ser el tabernáculo y de lo que iba a haber dentro del tabernáculo. Entonces se le mostró todo, incluso cómo se iba a financiar la construcción del tabernáculo, la fabricación. Digo fabricación porque es algo manual, tejer, abordar telas, hacer cortinas y colgarlas sobre columnas, todo eso es fabricación de cosas y de cosas que tenían que ver con el tabernáculo. Construcción, bueno, el templo fue construido porque se usaron materiales duros y se fijó en un lugar específico de donde ya no se iba a mover. El tabernáculo se armaba y se desarmaba según la necesidad de moverse del pueblo. Como aún no habían llegado a la tierra prometida, estaban en el monte Sinaí, Dios les dio un tabernáculo para que tuvieran comunión con Él en ese lugar, se reunieran con Él en ese lugar. Y después continuó ese tabernáculo móvil durante 40 años, por
la rebeldía que hubo en el pueblo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tabernáculo era armable y desarmable. El templo no, el templo era fijo en un solo lugar, se levantaba una vez, se construía. El templo fue destruido una vez en los tiempos de los reyes, hacia el final de la época de los reyes, y fue vuelto a reconstruir después, después de haber sido llevado al exilio, regresaron, pues volvieron a construir el templo. Ese templo ya no tenía la gloria que tuvo cuando fue construido por Salomón. Los ancianos que recordaban la gloria anterior lloraban porque el templo nuevo no tenía nada de esa gloria. Eran simplemente una construcción de piedras y no tenía los adornos de madera, de oros, de cortinas. No tenía la grandeza que tenía el templo de Salomón. Para los tiempos del Señor Jesús, el templo había sido engrandecido de nuevo. Estaba tapizado de oro por dentro, bien bonito, suntuoso. Pero eso también causó que luego, cuando vinieron los romanos a Jerusalén, destruyeran el templo, porque se había quemado todo el templo, el oro que había en las paredes se había derretido, se había incrustado en las rendijas de las paredes. Entonces, para poder recuperar todo ese oro, quitaron piedras, todas las piedras una de sobre otra, para recuperar todo ese oro. Y la profecía del Señor Jesús se cumplió, que dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedó piedra sobre piedra del templo. El muro de los lamentos que conocemos hoy no era parte del templo original. Ese muro fue agregado, no es parte del templo. El templo en sí, o sea, se cumplió lo que dijo Jesús, que sería derribado por completo. Entonces, aquí tenemos un tabernáculo que era móvil, que era armable y desarmable. Lo vimos desde cómo las instrucciones que Dios le dio a Moisés de cómo se debía fabricar. Y en el capítulo anterior vimos otros utensilios, otros muebles que debían estar dentro del tabernáculo, el altar de bronce. También vimos la periferia del atrio alrededor del tabernáculo y el aceite de las lámparas que debían mantenerse encendidas todo el tiempo. Hoy vamos a ver las vestiduras sacerdotales. Es todo un capítulo y es un poco largo, pero es porque Dios está dando detalles precisos de lo que debía ser las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes, de los hijos del sumo sacerdote, el de Aarón, y luego de los hijos de Aarón, de los nietos de Aarón. Pero un solo sumo sacerdote debía haber. Esta regla se rompió después. En tiempos de Jesús había 2 sumos sacerdotes, pero a través de la historia del pueblo de Israel, solo un sumo sacerdote había. Entonces, vamos a ver lo de las vestiduras y todos los detalles que Dios presenta de esas vestiduras, que Moisés llevó en su mente todo eso y lo transfirió a los artesanos para que lo hicieran. Y pues vamos a verlo, pero empecemos primeramente con oración de nuevo, porque también de esto se necesita dirección del Espíritu Santo. De nuevo ante ti, Padre, de nuevo pidiendo tu dirección, de nuevo deseando que tu Espíritu nos guíe, como fue prometido por nuestro Señor Jesús. Dice, enviaría otro Consolador, dice, y Él nos llevaría a toda la verdad.
Cuando dijo Él nos llevaría a toda la verdad, es que nos llevaría de nuevo a Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación. Jesucristo es el autor de todo el bien que tenemos por creer en el sacrificio expiatorio de Él en la cruz. Entonces el Espíritu Santo siempre nos dirige a que volvamos hacia Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de nuevo, el Espíritu nos lleva hacia la verdad, nos lleva hacia Jesucristo y la obra que hizo para redimirnos. Dirígenos ahora en esta lectura del capítulo 28 acerca de las vestiduras de los sacerdotes y de cómo fuiste detallista, Padre, en todo lo que debía hacerse con esas vestiduras para honra y elegancia del sumo sacerdote como intermediario o intercesor por los seres humanos. Hoy tenemos un mayor y más noble y más sublime sumo sacerdote, es nuestro Señor Jesús, y Él tiene las mejores vestiduras, las mayores vestiduras, las vestiduras que hablan de la pureza que hay en Él. Él tiene las vestiduras de sumo sacerdote para siempre, o sea, sumo sacerdote eterno. Gracias por dirigirnos a estas cosas, Padre, y gracias por esta oportunidad de este video, y esperamos que sea de bendición y de entendimiento para nuestros hermanos, y que nosotros también, Padre, tengamos entendimiento al interpretar tu palabra. Gracias, pues dirígenos en la lectura de este capítulo 28. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos que esté allí con su familia y pues abra la Biblia en Éxodo 28, las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y bueno, pues vemos aquí en Éxodo 28, 2, 3, dice que Dios le manda a Moisés que los sabios de corazón hagan vestiduras sagradas a los hijos de Aarón. Les manda hacer túnicas. Vestiduras sagradas a Aarón, su hermano, dice, para honra y hermosura. Y en el versículo 40 dice también que a los hijos de Aarón les manda hacer túnicas. Y en Efesios 4:22 nos dice Dios, ¿verdad? Que nos vistamos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tenemos que estar vistiéndonos como Dios quiere que seamos vestidos, ¿verdad? Como es Él, ¿verdad? Estar siempre imitándolo a Él, como está Él, ¿verdad? Como es Él. Y en 1 Corintios 12:8 dice que también que la palabra de sabiduría, o sea, que nos vistamos de palabra de sabiduría, palabras de ciencia, de fe, con dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, pero recordando, ¿verdad?, que sobre todas las cosas debemos de vestirnos de amor, ¿verdad? Eso es lo mayor, lo más que Dios nos dice que debemos de ser, ¿verdad? Hacer como es Él, llenos del amor para Dios, ¿verdad? Y amor para nuestro prójimo.
Así que es el deseo de Dios, ¿verdad? Que nos vistamos como es Él y llenos del amor de Dios. Y pues, ¿cómo lo podemos hacer? Siempre recordando que siempre Dios quiere que estemos en comunión con Él, hablando con Él y pidiéndole las cosas que necesitamos para ser como Él, ¿verdad? Y pues siempre estar orando y estudiando la Biblia, diciéndole a Dios que nos dirija, que nos enseñe su verdad, su palabra. Así que para llenarnos de su amor necesitamos más acercarnos a Él, ¿verdad? Y conociéndolo, leyendo la palabra de Dios. Así que esperamos que usted desee eso, ¿verdad? Y que se lo pida a Dios con todo el corazón de que lo llene de Él, que lo llene de su amor. Amén. Aquí en estos primeros versículos, Dios le da instrucciones a Aarón, lo que hablamos en el capítulo anterior, el video anterior, que aunque Moisés era el siervo más importante en ese momento, el que se mostró como el libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, que Dios lo utilizó para ese propósito. Aquí Dios le está diciendo, pero tú no vas a ser el sumo sacerdote. Tu hermano Aarón va a ser el sumo sacerdote. Lo escogió a Aarón por ser el hermano mayor, el primogénito. Y la intención de Dios era llevar una línea de primogénitos, sacerdotes primogénitos, a través de Aarón. Solo que, bueno, se rompe esa línea porque los hijos mayores de Aarón cometen un error, ofrecen un fuego extraño, además no estaban ceremonialmente limpios, aparentemente habían tomado la noche anterior o el día anterior, y entonces al acercarse a ofrecer un fuego extraño, un fuego que no les fue ordenado, entonces Dios les quita la vida. Fallecen los dos hijos de Aarón, los mayores, y se rompió la línea de sacerdotes, de sacerdocios, de sacerdotes de primogénitos, y tuvieron que tomar el lugar de los primeros, los siguientes dos hijos de Aarón. Pero aquí le dice Dios a Moisés, o sea, toma a Aarón tu hermano, a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los 5 iban a ser consagrados como sacerdotes, pero Aarón iba a ser consagrado como sumo sacerdote. Y les dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón y a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Es el verso 2. Para honra y hermosura. Eran ropas elegantes, ropas finas las que se iban a hacer para ellos. Pero las vestiduras sacerdotales iban a ser especiales, o sea, algo hermoso en su fabricación, pero adornado con, lo vamos a ver un poquito más adelante, adornado con cadenas o correas de oro torcido, de oro tejido, o sea, como cuando se hace trenzas. De esa manera se iban a sacar tiras de oro y se iban a hacer trenzas de ellas. Y entonces se iban a acomodar encima de las vestiduras del sacerdote. Pero aquí le está diciendo, o sea, le está dando detalles. Las vestiduras del sacerdote van a llevar en el verso 4, no, el verso 5 dice, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y en el verso 6 dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. O sea, obra primorosa, hasta donde yo tengo entendido, era otra
otra clase de bordado que se hacía. Entonces se estaban escogiendo telas especiales, materiales especiales para las vestiduras y adornadas con oro, con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces iba a ser una vestidura especial porque el trabajo de los sacerdotes, hijos de Aarón y de los hijos de Aarón, era un trabajo especial porque se acercaban a un Dios especial y único. Entonces, está diciendo, ¿no? El que se acerca a Dios tiene que estar limpio y elegante. Entonces, con vestiduras, elegantes y costosas. Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros hoy? Bueno, con vestiduras blancas y de primera calidad. ¿Por qué? Porque está sobre nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no puede haber nada más valioso que eso sobre una persona. Nada hay más valioso que la sangre de Cristo sobre una persona. Porque esa es la vestidura del cristiano, la sangre de Cristo, que nos hace limpios y nos hace blancos. Cuando alguien por error comete algún pecado y se acerca a Dios pidiendo perdón, Dios no ve la suciedad de esa persona. Bueno, sí la ve, pues, pero ve algo más importante. Ve que la sangre de Cristo está sobre ese cristiano que falló por cualquier circunstancia que haya sido. Eso es lo que ve Dios, la sangre de Cristo sobre esa persona, y ve más la blancura que esa sangre nos da que el pecado que se ha cometido. Entonces, uno se llena de culpa por el pecado que haya cometido. Pero cuando dice te fallé, le dice a Dios, Dios dice, ya lo sé. Dice, yo sé que ya no soy digno. No, párale ahí. O sea, tú no eres digno, nunca has sido digno. Es la sangre de mi Hijo Cristo sobre ti, Jesús, sobre ti, la que te hace digno. Así que córtale por ese lado, o sea, no digas digno, o sea, ¿quién te conoce mejor que yo? Nadie. Yo sé quién eres, yo sé cómo eres, yo sé las debilidades que tienes, los pecados que cometes. Yo lo sé. O sea, ¿cómo se dice? Tu actuación en la fe no es lo que te hace digno. Lo que te hace digno es la sangre de Cristo sobre ti. Eso es lo que te hace digno. Entonces, si no la tuvieras, puedes hacer millones de obras buenas y sin embargo de nada te van a servir. De nada. ¿Qué es lo que decía el fariseo y en la parábola del fariseo y el publicano? Señor, decía, puesto en pie mirando al cielo con los ojos abiertos, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, adúlteros, impíos, ladrones, etcétera, etcétera, ni como aquel publicano. Entonces, hacía obras el hombre, sí, tenía buenas obras que estaba haciendo. No era ladrón, no era adúltero, no era impío, no era estafador, no robaba en nada, en ninguna cosa. Y luego le dice, mira lo que hago. Primero dice lo que no es y luego dice lo que sí es. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, no se me escapa nada. De todo te doy diezmos. Y luego dice, primero dice, ayuno 2 veces por semana. O sea, dentro de la fe judía era necesario una sola vez. O sea, no era necesariamente una sola vez, sino que había una sola ceremonia en el año en que se debían acercar en ayuno a Dios. Si querías ayunar más veces en el año estaba bien, pero
había un día específico en el que se tenían que acercar en ayuno a Dios. Nada más ese año, si eso se hacía, estaba aceptable ante Dios. Pero los fariseos ayunaban de costumbre 2 veces por semana. Entonces, es loable, ¿no? O sea, ¿quién lo puede hacer? O sea, yo sé que yo no. Hasta ahora no lo he podido hacer. He ayunado algunas veces, pero no 2 veces por semana. Dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, ¿qué le valió todas esas obras que hacía? Nada, no fue digno. El Señor Jesús dijo que el publicano, por haber dicho, sé propicio a mí, pecador, descendió justificado a su casa antes que el otro, antes que el fariseo. Entonces, lo que ve Dios en la persona que ya ha sido justificada, lo que ve es la sangre de Cristo sobre nosotros, cubriendo multitud de pecados. Y ve en segundo lugar la dedicación de la persona a Dios, la obediencia a Dios, la obediencia a sus mandamientos y leyes. Eso es lo que ve, esa es la vestidura que ve Dios en la persona, en el pecador arrepentido. Entonces, aquí está diciendo de esta manera, elegante, costosa, así se deben acercar, con esa clase de vestiduras limpias y bonitas, bien fabricadas. Así se deben acercar. De nuevo, el énfasis era difícil acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Era difícil, no como hoy, el libre acceso hacia el Padre a través de Jesucristo. Entonces están mencionando aquí el detalle de cómo tenían que ser las vestiduras del sacerdote, qué materiales se iban a usar: oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Verso 6, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Entonces el efod era una parte de las vestiduras del sacerdote. Se ponía, y luego se ponían las, ¿cómo las llaman aquí? Las hombreras, que se ponían aquí sobre los hombros y estaban unidas, unos cordones por enfrente y otros cordones por detrás. Y dice en el 8, dice, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Dice, y tomarás 2 piedras, en el 9, 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. O sea, las hombreras iban a tener una piedra de ónice en cada hombrera. Pues lo menos aquí dice que una, entonces imagínense el tamaño que tendría que ser, que tendría que tener. Tendría que ser más o menos un cuadro como más o menos así, de este tamaño. Que iba a tener los 6 nombres aquí, y luego en la otra hombrera otros 6 nombres. Y era el ónice es una piedra, preciosa, una piedra valiosa. Y además iba a estar sentada o fija sobre bases de oro. Lo vamos a ver aquí enseguidita. Continuando en el 11. En el 11 dice, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro.
Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del ephod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y es bonito todo. De nuevo vemos, ¿no? Cómo está dando detalles Dios, detalles de las vestiduras, de esta forma. O sea, eran telas finas, adornadas de colores, azul, púrpura, que es como morado, ¿no? O sea, púrpura y carmesí. El carmesí es rojo, o sea, imagínate, azul, morado y rojo. Rojo intenso es el carmesí. Y además adornos de oro sobre la tela. Y luego las sombreras con una piedra preciosa de ónice en cada hombrera grande, grabados los nombres de los hijos de Israel, para que cuando el sacerdote fuera ante el altar de Dios en el tabernáculo, llevara los nombres de todos las tribus de los hijos de Israel. 12 tribus, 6 nombres acá, 6 nombres acá. Entonces el sacerdote sí se presentaba él solo ante Dios, pero llevaba ahí los nombres de las 12 tribus. Entonces, en cierta forma, bueno, está simbolizando que no va solo, que lleva sobre él, sobre sus hombros, el peso de todas las 12 tribus, para presentarse delante de Dios y que Dios reconozca todos los nombres de cada una de esas tribus que Él escogió de los descendientes, ¿no? de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces los hijos de Jacob, los hijos de Israel, aquí estaban los nombres de ellos, en las sombreras del vestuario del sacerdote, del sumo sacerdote. Y dice, le vas a poner engastes, le vas a poner una base de oro donde va a estar puesta la piedra y el oro la va a sujetar, esa piedra, a la hombrera que va aquí en los hombros del sacerdote. Y luego cuerdas o correas o trenzas de oro que iban a estar fijas en las sombreras y luego se sujetan esas a lo que sigue, ¿no? a la parte que sigue del vestuario. Entonces harás los engastes de oro en el 13 y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza en el 14, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes de la hombrera, o sea, el engaste de oro de la hombrera. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Eso es, el pectoral es algo que llevaban aquí enfrente el sacerdote. Y dice de obra primorosa, de nuevo, es una base como de tela y un bordado especial que tenía que hacerse, un bordado bonito, un bordado de calidad, pues. Y de obra primorosa, dice, lo harás conforme a la obra del ephod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El ephod era algo que se ponía encima del sacerdote, un ropaje, un vestuario que se ponía encima. Este llevaba las sombreras y enfrente del ephod llevaba el pectoral. Y enseguida viene la forma que iba a tener el pectoral.
Dice el 16, dice, será cuadrado y doble, de un palmo de un palmo de largo y un palmo de ancho. Palmo. Palmo es la medida de aquí hasta aquí. Entonces, de aquí hasta aquí, porque esta distancia es más corta que de aquí hasta acá, esta distancia. Del pulgar al índice es más corto que del pulgar al meñique. Más corto, ustedes lo pueden ver, ¿no? En cambio, ahí disculpen, ¿no? Es más larga la distancia del índice del pulgar al meñique. Y pero eso era el palmo, ¿no? O sea, la medida era desde este lugar hasta este lugar, del pulgar al índice. Entonces, pues prácticamente abarca todo el pecho, el palmo. Y va a ser doble. O sea, son dos piezas que va a llevar el pectoral. Dice, será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de piedras en 4 hileras. En 4 hileras de piedra. ¿De pedrería? Hileras de pedrería. 17. Y lo llenarás de pedrería, o sea que sí, de pedrería, en 4 hileras de piedras. Entonces el pectoral llevaba engastadas o fijas 12 piedras. Dice 4 hileras de piedra, o sea, una con 3 piedras arriba, otra, la segunda hilera, o sea, otras 3 piedras, la tercera, otras 3 piedras, 4 hileras con 3 piedras, 12 piedras representando a cada una de las tribus de Israel. De nuevo, los llevaban en la sombrera los nombres, pero acá llevaban una piedra preciosa por cada una de las tribus de Israel. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Ay, qué nombres. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, no Virgilio. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Entonces el pectoral era de un material, ¿no? El color azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Pero encima se le ponían engastes de oro para sujetar las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces, era un vestuario que no fue barato. Claro. Costó mucho, imagínense, piedras preciosas, 12 piedras preciosas aquí, y no piedritas así de esas chiquitas, ¿no? Eran piedras como de este tamaño, como de una pulgada cuadrada. Las sombreras eran una piedra de ónice grande, enorme, una piedra grande, cuadrada o rectangular, que se ponía aquí y aquí. Entonces no era nada barato, y aparte engastadas, sujetas en oro fino. Entonces aquí se mencionan las 12 piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel. En el 21 dice: Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, las cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los dos cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes,
y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Tengo algo en Éxodo 28-21 leímos que las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres de las 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, dice, son 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y pues eso es lo que tengo. Muchas piedras. O sea, todos estos son estas piedras que se pusieron sobre el pectoral, estaban talladas de cierta forma que daba aquí el nombre de la tribu que representaba. El nombre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Itamar, Dan, Neftalí, Zabulón, ¿cuál fue el otro? José. Sí, José y Benjamín, pero hay otro más que me hizo falta. Bueno, pues. Sí, no, es Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Itamar, Dan, Zabulón, Neftalí, se me escapa uno, Gad, José y Benjamín. Entonces iban a tener el nombre también ahí, esas piedras, sobre el pectoral del sacerdote que llevaba el sacerdote, en forma de sello. O sea, el nombre, que algunos anillos tenían un nombre allí y esa era la firma. Era un sello que ponían y era la firma del que llevaba el sello en el anillo. Estas piedras que llevaban aquí en el pectoral eran también en forma de sello, como para decir, o sea, el nombre de todos ellos está ahí para firmar, como para aceptar la comunión con Dios. O sea, enseñanzas se pueden sacar infinidad, ¿no? Pero esa es la forma que debía tener el pectoral. Y luego tenía anillos aquí enfrente del pectoral, por donde se metían unos cordones de oro en forma de trenza y se conectaban o se enganchaban o se colgaban sobre las sombreras del efod. Entonces era un adorno, o sea, especial el que llevaba esa vestidura. El sumo sacerdote debía ser el representante más pues, ¿cómo decirlo? Más exclusivo de Dios, el que se presentaba con las mejores vestiduras, las más limpias, las más elegantes y las más costosas, el que iba ceremonialmente limpio, el que llevaba sobre sus hombros los nombres de las 12 tribus de Israel y sobre su pecho los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces así es el trabajo del sumo sacerdote, el Salvador de nuestras almas. El Señor Jesús lleva sobre sus hombros no solo los nombres de los hijos de Israel, sino los nombres de los demás pueblos del mundo entero. Sobre su pecho también, simbolizando que aquí cerca de su pecho lleva, cerca de su corazón, donde está, digámoslo así, ¿no? Donde radica el amor del ser humano. Allí sobre su pecho, allí están los nombres de todos los pueblos del mundo. El Señor Jesús es más que suficiente para cargar con los nombres de todos los pueblos del mundo. Entonces así está el detalle, ¿no? Del efod, las sombreras y el pectoral. En el 26
26 dice, harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de las junturas sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral el juicio en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces aquí está diciendo cómo se va a sujetar no solo las sombreras, sino cómo se va a sujetar el pectoral con cordones de azul. El cinto que llevaba era un cinto, no era un cinto como los de ahora, que son 1,5 pulgadas, 2 pulgadas de ancho. Aquel era un cinto que cubría prácticamente toda la parte del vientre y los lomos de la persona. Entonces era un adorno también porque estaba hecho de los materiales que se mencionan aquí. Y eso también iba a tener anillos por donde se iba a sujetar el pectoral y anillos iba a tener cordones en forma de trenza de oro. Y así continúa dando detalles de cómo iba a ser el vestuario del sumo sacerdote. Dice así, el sacerdote Aarón no se va a presentar solo, va a llevar sobre las sombreras, sobre el pectoral, los nombres de los hijos de Israel. Él, como representante del pueblo, él va en nombre de todas las tribus de Israel. El Señor Jesús, como representante del mundo entero, él lleva sobre su corazón, sobre su pectoral, el juicio de todo el mundo. O sea, se presentaba el sacerdote y él presentaba los pecados del pueblo. Por eso dice, como dice aquí dice, y pondrás en el 30, y pondrás en el pectoral del juicio. El pectoral del juicio es, aquí vienen todos estos conmigo para ser juzgados delante de ti, para que tengamos delante de ti misericordia y seamos justificados, no para, darnos la ejecución de un juicio, no, sino para presentar los pecados del pueblo y reconciliarse con Dios. Por eso dice el pectoral del juicio, aquí venimos todos en este pectoral para reconciliarnos contigo. Entonces, bueno, esa es la forma en que estaba sujeto el pectoral y el simbolismo que representaba, ¿no? Que van todos con el sacerdote a presentarse delante de Dios. En el 31 dice, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada,
otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. No más. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Tengo aquí en Éxodo 28:36 dice: y harás una lámina de oro y grabarás de sello. Y harás y grabarás de sello, santidad a Jehová. Dice que en Hebreos 12:14 dice que Cristo quita el pecado del mundo, que sin santidad nadie verá al Señor. Ok. Entonces, harás el manto del efod, dice, todo de azul. O sea, este manto iba a ser de un solo color. No llevaba el azul, el púrpura ni el carmesí. Era solamente todo de color azul. Y en medio de él, por arriba, harás una abertura. Era como algo que se ponía así como una camiseta. Y tenía una abertura solamente por arriba. Y no sé si, supongo que tenía mangas, no sé, no estoy seguro. Pero sí tenía, o sea, el detalle de lo que tenía era la abertura por arriba para ponérselo, para meter la cabeza, y quedaba aquí en el cuello. Pero aparte tenía, para reforzar esta parte de aquí, tenía algo tejido que le daba fuerza. Entonces lo agarraban y por más que jalaran no se rompía. Entonces no era en realidad para eso. Las vestiduras sagradas no eran para romperse. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía prohibido rasgar esas vestiduras. Y se acuerdan en la historia del juicio que le hicieron al Señor Jesús en secreto, cuando le dice: ¿hasta cuándo nos vas a tener así? Dice: te conjuro, dice, por el Dios viviente, dice, que nos digas si eres tú el Mesías. Y cuando Jesús dice: tú lo has dicho, o sea, diciendo, bueno, si eso es lo que crees, así es. Y le dice: pero desde ahora no volverán a ver al Hijo del Hombre hasta que vuelva en su gloria con los ángeles del cielo. Entonces el sumo sacerdote finge estar indignado cuando en realidad estaba... ¿Cómo es posible? O sea, hemos visto la evidencia de que Él es el Mesías. Y ahora Él está confirmándolo, que sí es el Mesías. Dice, lo hemos visto, pero si lo aceptamos, nos quita nuestro lugar de eminencia en el pueblo. El hombre finge estar indignado, el sacerdote, el sumo sacerdote, y agarra sus vestiduras y las rasga. Y batalla en abrirlas, pero las rompe de aquí. Era señal de duelo, de indignación, de dolor, de coraje, hacer eso. Entonces él las agarra, sus vestiduras sagradas, y las rompe. Pero estaba prohibido que un sacerdote hiciera eso. Entonces, con tal de quitar al Señor Jesús de en medio, él estuvo dispuesto a enardecer al resto de todo el Sanedrín. Cuando él hizo eso, todos gritaron. Cuando él hizo eso y dijo: ya oímos la blasfemia, dice, ¿cuál es su veredicto? Y es reo de muerte, es digno de muerte. Los hizo enardecer a todos cuando hizo esta expresión de rasgar sus vestiduras. Entonces, ese detalle, ¿no?, del cuello reforzado alrededor para que no se rasgue,
Ese es el detalle del manto que se estaba haciendo. Dice, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. El otro detalle era las orlas, lo que llevaba en el borde ese manto. Era como algo que se ponía por encima de todo. Entonces llevaba en el borde del manto, llevaba una campanilla y una granada, que eran pequeñas. No. Venía un camión del FedEx, parecía que se iba a detener aquí con nosotros, pero no. Entonces, ese manto alrededor, todo llevaba una campanilla y una granada, no sé cuántas serían, pero eran bastantes. Cuando el sacerdote entraba con sus vestiduras a ministrar dentro del lugar santo o del lugar santísimo, todos afuera que no podían entrar estaban pendientes del sonido de las campanillas. Si de pronto esas campanillas dejaban de sonar, significaba que el sacerdote entró ceremonialmente impuro. Y por haberse acercado impuro a la presencia de Dios, Dios le quitó la vida y azotó. Entonces, como nadie más podía entrar más que el sumo sacerdote, entonces tenían que sacarlo de alguna forma. Entonces las campanillas era para que estuviera sonando, que anda caminando por ahí. Clink, 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 clink. Pero según nos explicaron, pues, nuestros pastores y maestros, dice que entraba con una soga atada a uno de los pies. Entonces, si de pronto dejaban de escuchar el sonido de las campanillas, esperaban un tiempo prudente y luego empezaban a jalarlo porque sabían que estaba muerto. Si esperaban un tiempo prudente, si no volvían a sonar las campanillas, entonces sí, a jalarlo y a sacarlo porque ya sabemos que está muerto. Entonces, ¿se acuerdan la historia del papá de Juan el Bautista? Que entró a ofrecer incienso en el lugar santo y ve la visión, ve a un ángel que se aparece delante de él y está todo consternado por la presencia del ángel y habla con él y le dice del hijo que va a tener y él no lo cree y luego le dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios continuamente. Dice, y por no haber creído mis palabras, que no son mías, sino de Dios que escuchó tus oraciones, por no haber creído a mis palabras, tengo la autoridad de Dios para dejarte mudo durante un año. O sea, el ángel tampoco actúa por su propia voluntad, no da castigos por su propia voluntad. No, él los sentencia a permanecer mudo por un año hasta que naciera el bebé. Dice, pero por instrucciones de Dios, no era su decisión. Por eso dijo, yo soy Gabriel, el ángel Gabriel que tú conoces, tú has oído de mí. Dice, y estoy delante de Dios continuamente. Dice, por no creer a mis palabras, por no creer que Dios está dando respuesta a una de tus peticiones que has hecho por tanto tiempo, ahora que te la concede Dios, ¿no lo crees? Pues te vas a quedar mudo por no creer las palabras o mis palabras que vienen de Dios. Y que permaneció mudo todo un año hasta que nació el hijo y entonces volvió a hablar otra vez. Pero así era ¿cómo se dice? Lo peligroso de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Las campanillas era para que anduvieran haciendo ruido y que supieran los de afuera que estaba todavía de pie y caminando. Pero dejaba de sonar las campanillas, esperaban un tiempito, si no volvía el sonido, entonces a jalar la cuerda.
y arrastrando sacaban al sumo sacerdote. No se registra ningún caso así, ¿no? Los demás, por ejemplo, los hijos de Aarón, bueno, eso fue un caso especial. No se vuelve a registrar algo igual después. Ni siquiera en los tiempos del Señor Jesús, que cuánta maldad tenían en su corazón los sacerdotes. Entonces, esas eran los adornos que llevaba el manto. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla, o sea, todo el borde de abajo del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Se tiene que llevarlas, y tienen que estar sonando, que está él allí de pie, caminando, y está vivo, está haciendo sus deberes de sumo sacerdote. En el 36 dice, harás además una lámina de oro fino, tú ya lo leíste, y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, lo que dijo Gloria, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, es una declaración definitiva. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Con la santidad de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Esa es la única forma en que podemos tener la santidad que Dios demanda, la santidad de Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo que dice. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador y su sacrificio como redención de tus pecados, tú tienes la santidad de Jesucristo en ti y entonces puedes ver a Dios. Antes de eso, no. O sea, no hay condiciones para la salvación. Pero podemos decir que la única condición para la salvación es el arrepentimiento. Arrepentirte y luego pues pedir perdón y pedir que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados. O sea, una cosa lleva a la otra. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay santificación. Si no hay justificación, no hay reconciliación con el Padre, y si no hay reconciliación, no hay vida eterna, no hay salvación ni vida eterna. Entonces todo empieza con lo primero, ¿no? El arrepentimiento genuino de corazón, y eso lleva al perdón, y el perdón lleva a la justificación, y la justificación, la santificación, la comunión con el Padre, la reconciliación con el Padre. Y esto lleva a las promesas de vida eterna que Dios dio. Así que lo mejor está por venir es cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿no? O sea, lo mejor de Dios ya vino. Ya vino. Pero lo mejor de Dios está por regresar. O sea, sigue siendo la misma persona. Jesucristo. Eso fue lo mejor de Dios. Ya vino y ahora está por regresar. O sea, cuando se dice lo mejor de Dios está por venir, refiriéndose a las bendiciones materiales, eso no. O sea, honestamente eso es basura. Lo mejor de Dios está por regresar, que es Jesucristo. Ya vino una vez y está por regresar. Entonces, a Él es el que debemos estar esperando. Tengamos bienes materiales, no tengamos, eso debe ser segundo plano, tercer plano, cuarto plano, último plano. Lo que debemos tener en nuestro corazón es la esperanza de que Cristo viene pronto.
Bueno, las vestiduras ya bastantes detalles, pero los últimos detalles dice la plancha, la lámina de oro con grabadura, grabarás en ellas como grabadura de sello, santidad de Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. La mitra es un sombrero especial, un gorro especial que se ponían los sumos sacerdotes. Se han visto al Papa, ¿verdad? Cuando anda vestido con todas sus vestiduras papales. Trae una mitra en forma de, como de cono, ¿no? O sea, hacia arriba. Y se la fijan en la cabeza. Es una mitra de tela, pero es una mitra fija, ¿no? Sólida. O sea, no se la pone y se dobla, no, está sólida. El sacerdote también traía una mitra, pero sobre esa mitra le ponían esa lámina de oro que decía santidad a Jehová. Entonces sigue dando detalles de lo que debe incluir las vestiduras sagradas. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea, es lo que está diciendo. Si yo represento al pueblo que está delante de ti, Señor, y aquí traigo esta lectura que dice que todo este pueblo es santidad a Jehová. Aquí están los nombres de todos ellos, aquí están en el pecho los nombres de todos ellos, aquí está en la frente lo que son todos ellos, santidad a Jehová. Más adelante vamos a ver cómo un rey quiso maldecir al pueblo de Israel y mandó llamar a un brujo que supuestamente tenía poderes para bendecir o maldecir. Y cuando Dios le dijo, lo que yo te diga, eso tienes que hacer. Entonces van y hacen una ceremonia para ver si Dios les permite maldecir al pueblo. Y Dios le dice, no, bendícelo. Y entonces lo empieza a bendecir. Y luego van a otro lado y hacen lo mismo. Y otra vez Dios dice, no, lo tienes que bendecir. Porque yo no lo he maldicho a este pueblo. No son malditos. Y lo vuelve a bendecir. Y luego van a otro lugar y también le dice, lo vas a bendecir. Ya después, cuando hacen otra vez esa misma ceremonia, ya ni siquiera fue a consultar a Dios a ver si le daba permiso para maldecir al pueblo. Como vio que Dios había dicho siempre, varias veces, bendícelo, ya no fue a consultar. Dice, ¿a qué voy? Si lo que quiere es que lo bendiga. Y lo bendice sin consultar a Dios, porque ya Dios ya sabía que era lo que Dios quería. Pero si nos acordamos, antes de ese evento, Dios los había castigado ya por 10 veces que se habían rebelado contra Él, más de 10 veces ya. Y sin embargo Dios dice, no, estos no son malditos, estos son benditos. Aquí está el sacerdote que dice santidad a Jehová en esta lámina que trae. Ellos son santidad a Jehová porque yo los escogí, dice Dios. Son míos, son mi pueblo. Sí, pecan y los voy a castigar severamente, pero no van a dejar de ser mi pueblo. Así la iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Tenemos pecados, sí, pero no dejamos de ser su propiedad. Seguimos siendo igual que el pueblo de Israel, un pueblo escogido, porque es lo que dice la Escritura. Pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso es lo que es el pueblo de Israel. Santidad a Jehová, escogidos por Jehová, apartados para Jehová. Entonces,
todo eso que el sacerdote lleva encima es una, bueno, es, por decirlo así, ¿no? Es un recordatorio a Dios de lo que es el pueblo de Israel para él. Y ahora el Señor Jesús lleva sobre sus hombros, sobre su corazón, sobre su frente, a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Y eso es lo que representa a nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. Nos representa a nosotros, a toda la iglesia cristiana. Entonces, delante de Dios estamos igual que estaba el pueblo de Israel con los sacerdotes. Así estamos nosotros con nuestro sumo sacerdote, pero ahora no solo el pueblo de Israel, ahora sobre el Señor Jesús está el pueblo de Israel y está la iglesia redimida de entre los gentiles. No hay una separación, una división, la división que se había formado entre los judíos y los gentiles. No hay esa división, no hay esa separación. Continuando. Ya se está yendo la luz, ya no puedo ver. Dice en el 39, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón, o sea, todo esto era parte de las vestiduras del sacerdote. Entonces, ahora vienen las vestiduras que tenían que llevar los sacerdotes. Porque es la diferencia, ¿no? El sumo sacerdote es uno y los sacerdotes son otros. Entonces dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, o sea, con estas vestiduras vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Se acuerdan los trajes de baño que se usaban en el siglo, a principios de 1900? Que traían las mujeres así desde acá hasta las rodillas. Bueno, pues así eran los calzoncillos que le hicieron a Aarón y a sus hijos. De hecho, llegaban hasta acá, hasta arriba, hasta arriba del ombligo. Y bajaban hasta las rodillas, cubrían todos los muslos. Entonces, aparte eran de lino, supuestamente para los lugares calientes, el lino es lo más fresco que se puede encontrar. Entonces, eso debían traer todos ellos. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, ya está diciéndole Dios a Moisés lo que tenía que hacer para los sacerdotes, para todos. Aarón y sus hijos debían llevar esos calzoncillos debajo del resto de las ropas. Pero Aarón iba a llevar, cuando había que ministrar, tenía que llevar su ropa especial. Entonces su efod, su manto, su pectoral, sus sombreras, su tiara, ¿cómo lo dijimos hace rato? Su mitra y el adorno que llevaba aquí, una lámina de oro que decía Santidad a Jehová. Él tenía que entrar a ministrar con todo ese vestuario. Los hijos llevaban túnicas, era algo que se ponían encima y bajaba hasta los tobillos prácticamente. Y su cinto, ese sí era un cinto más delgado, el que llevaban los sacerdotes, hijos de Aarón. Pero el sumo sacerdote no se tenía que vestirse con toda la elegancia del vestuario que Dios
ordenó para él. Entonces, fue un detalle muy largo de lo que eran las vestiduras, porque Dios fue específico en decir esto y esto y esto debe llevar así y así, de esta forma deben estar incrustadas las piedras preciosas, las sombreras deben tener su engaste de oro, su base de oro para que pueda caber ahí la piedra, y los detalles de los nombres en las 2 sombreras, 6 en cada uno, y cada una de las piedras preciosas del pectoral representando a una de las tribus de Israel. Todo ese detalle fue dado por Dios a Moisés. Moisés, con su mente fotográfica, le dijo a los artesanos, así y así tiene que ser, porque así me lo mandó Dios, este es el modelo que Él me dio. Y entonces fue largo, pero como dicen, la canción es larga, pero ahí se acaba. Me faltó decir esto. A ver. En eso 28:41 dice, y los vestirás a Aarón y sus hijos, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. En Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Fue hecho perfecto, sumo sacerdote perfecto para siempre. Amén. Según el orden de Melquisedec, como dice también la Escritura, Melquisedec apareció y nadie sabía de dónde había venido, nadie sabía quién eran sus padres, no sabían. Simplemente apareció el Señor Jesús manifestándose con ese nombre, Melquisedec, y se presentó como sumo sacerdote de Dios en aquel tiempo. Y así fue constituido el Señor Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era de la tribu de Leví, no era ni de los descendientes de Aarón. Melquisedec no tenía ni ascendencia ni descendencia. Entonces el Señor Jesús, o sea, es igual. No tuvo principio, no tiene fin, es el primero y es el último. Él es el que establece todas las cosas desde el principio y nos las da a conocer, Él. Entonces, todo el trabajo aquí en el mundo se lo dejó el Padre al Hijo. Y luego el Hijo sigue teniendo el control de todo a través del Espíritu Santo. Entonces, todo eso con el tiempo, con la lectura de la Escritura, lo vamos entendiendo poco a poco. Al principio, cuando empezamos la lectura de la Biblia, allá, en mi caso, a los poco más de 20 años, pues no entendía nada. Nada. O sea, a veces me preguntan, ¿cómo es que has aprendido tantas cosas? ¿Fuiste al seminario o qué? No, es lo que he ido pescando en el camino. O sea, he aprendido de todos mis pastores, porque no he tenido un solo pastor. Hemos aprendido de nuestros maestros, cuando hemos tenido algún maestro en alguna, ¿cómo se dice?, estudio dominical o escuela dominical. Pero estamos poniendo atención a lo que se nos dice, y lo que no entendemos después Dios nos lo aclara. Entonces, claro que, bueno, los que van a un seminario, bueno, tienen tiempo para estudiar, suficiente tiempo para estudiar con más detalle las Escrituras bajo la guía de un maestro bien entrenado, o varios maestros bien entrenados. Pero nosotros, pues que hemos estado ocupados en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos y con todas las cosas, bueno, pues tenemos que ir aprendiendo poco a poco, más lentamente, de lo que leemos aquí en la Escritura. Y como les digo, lo que no sabemos, le decimos a Dios, bueno, Señor, pues tú revélamelo, tú muéstramelo. Me lo han explicado y no lo entiendo todavía. Tú muéstrame qué significa esta parte. Y de pronto un día viene
la iluminación Ujú. y el Espíritu dentro de nosotros dice, esto significa así, así, así. ¡Wow! ¿Hace cuántas Gloria a veces Dios. lo leí y no lo entendí? Y ahora, porque escuché a alguien que dijo este detalle, o leí algo en esta otra parte, o leyendo la escritura, de pronto lo entendí. Entonces, ¿quién está haciendo la obra? Es Dios el que está haciendo la obra. Y este video terminó aquí, capítulo 28 y el 29, Bueno, el pues próximo video. para la próxima. Así que pues compártanlos. Recuerden lo que dijo Dios de compartir la palabra de Dios. Así que compartan estos videos y oren por las personas a los que se los compartan para que Dios los ilumine y los toque y vengan a Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito de estos videos, para que vengan muchos a conocer a nuestro gran Rey, a nuestro Dios de amor, nuestro Dios misericordioso. Así que, bueno, pues que tenga un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye Hasta bye. pronto.